Jesús y Manca, Brian Jam, dímelo Yankee, el Basile Don Bosco, Kevin de producer, el Basile Don Bosco. Ay, Don Bosco, llégale, Don Bosco viene y va, con su tronco de Basile a traernos santidad. Ay, Don Bosco, llégale, Don Bosco viene y va, con su tronco de Basile a traernos santidad. Don Bosco fuiste tú, el santo en la juventud, nos diste la luz para seguir a Jesús, y ahora estamos todos como buenos hermanos, como honrados cristianos y honestos ciudadanos. Ay, Don Bosco, llégale, Don Bosco viene y va, con su tronco de Basile a traernos santidad. Ay, Don Bosco, llégale, Don Bosco viene y va, con su tronco de Basile a traernos santidad, a traernos santidad. Ahí viene Don Bosco bailando y gozando, hasta domingo sabio cantando con todo el joven y ser salesiano, y esta fiesta no la paramos. 80 años van, en Cartagena están, Don Bosco y María, vamos para la santidad. Ahí viene Don Bosco bailando y gozando, hasta domingo sabio cantando con todo el joven y ser salesiano, y esta fiesta no la paramos. Ay, Don Bosco, llégale, Don Bosco viene y va, con su tronco de Basile a traernos santidad. Ay, Don Bosco, llégale, Don Bosco viene y va, con su tronco de Basile a traernos santidad. Ahí viene Don Bosco bailando y gozando, hasta domingo sabio cantando con todo el joven y ser salesiano, y esta fiesta no la paramos. Ay, Don Bosco, gracias por crear nuestra congregación salesiana. Jesucristo. Hola a todos, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio del ciclo Sucesores de Don Bosco. Hoy nos reúne una figura muy especial dentro de la historia salesiana. Nos acercaremos a la vida de Luis Riccieri, sexto sucesor de Don Bosco, quien guió a la congregación salesiana de 1965 a 1977. Fue un tiempo de grandes cambios para la Iglesia y también de profunda fidelidad al carisma salesiano. Antes de comenzar, les invito a que hagamos un momento de silencio y dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para este encuentro. Miguel, si estás ahí, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Oración inicial. Señor Dios, que llamaste a San Juan Bosco a educar con amor y cercanía, y que guiaste a Luis Riccieri en la continuidad de su misión, acompáñanos en este encuentro. Danos un corazón eterno para escuchar, una mente abierta para comprender y un espíritu disponible para aprender. Que todo lo que compartamos hoy nos impulse a servir mejor a los jóvenes, especialmente a los más necesitados. Amén. Amén. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, para ayudarnos a profundizar en este tema, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Esta noche está con nosotros Juana López Ruiz. Antes de empezar, voy a hablar un poco de su trayectoria. Juana es psicóloga y educadora con una sólida trayectoria en el ámbito formativo y pastoral salesiano. Desde hace más de una década, Juana se ha dedicado a la educación en la fe en el Instituto Salesiano Don Bosco, donde ha acompañado a niñas, niños y jóvenes en su crecimiento humano y espiritual, promoviendo los valores como la empatía, la solidaridad y el respeto. También ha desempeñado roles clave en el área de pastoral, coordinando los procesos formativos y brindando un seguimiento pedagógico a docentes en distintos niveles educativos. Su experiencia se complementa con una labor administrativa en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde contribuye al fortalecimiento institucional desde la gestión de servicios. Formada en psicología por la Universidad Salesiana de México, Juana ha estado vinculada al carisma salesiano desde su juventud,
participando como animadora y agente de pastoral. Su vocación se distingue por el compromiso con la educación integral, el trabajo en equipo y la formación de comunidades con sentido humano y espiritual. Juanita, como te conocemos en el IDB, es una alegría tenerte con nosotros esta noche. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, justamente esta invitación me permite conocer más a uno de los sucesores de Don Bosco, que precisamente es don Luis Riccieri, que he de compartir con ustedes, que me gustó muchísimo encontrar información acerca de esta persona, puesto que es alguien que también enfrenta una etapa importante dentro de la iglesia y de la congregación. Y como lo mencionaban hace un momento, es rector mayor de 1965 a 1977. Mientras yo me encontraba justamente buscando datos acerca de él, podemos ver entonces que su lugar de nacimiento es precisamente una región. Al hablar o decir quién fue Luis Riccieri, su fecha de nacimiento es el 8 de mayo de 1901 en Mineo, una localidad italiana de la provincia de Catania, en Sicilia. Él es un siciliano que está formado precisamente desde muy niño también cercano al carisma salesiano. Siguiente, por favor. Es ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1925. Y yo me encontré precisamente que también, una vez que fue ordenado sacerdote, cumplió diferentes roles a lo largo de los años que estuvo antes de ser elegido rector mayor. Y fue precisamente desde 1953 a 1955 que fue consejero general de la prensa y de los cooperadores salesianos. Antes también había sido inspector de Turín y de Milán y director de casas salesianas de Palermo, Messina, Novara y Milán. Es una persona tenaz, organizador y un salesiano apasionado. Vivió precisamente la esperanza de, después del Concilio Vaticano II, enfrentó también los años de crisis con aplomo, resolviendo los problemas y siempre tomando decisiones basadas en el amor. Para gobernar, él mencionaba en 1965, hace falta corazón. Y se ha escrito que en el hombre de gobierno, la caridad es el complemento de la prudencia y de la firmeza. Cuando le preguntaban acerca de sus recuerdos de cuando fue ordenado sacerdote, decía que eran poquísimos los que estaban justamente formados porque eran años en los que la congregación estaba recuperándose de las enormes pérdidas de la guerra del 14. No había muchos estudiantados de teología, pero quienes los formaban eran salesianos muy bien preparados y en los mismos colegios eran donde recibían su formación en tiempos de la reconstrucción. Sobre quiénes fueron sus maestros, él decía que fueron muchos, hombres extraordinarios, y que por ahora él podía mencionar entre ellos a don Luis Terrone, su maestro de novicios, y a don Luis Matías, que más tarde sería arzobispo de Madras en Italia. Todos tenían una personalidad muy peculiar. Fueron antes que nada sus maestros de vida y el testimonio más eficaz para los que sienten el llamado a vivir la salesianidad. Siguiente, por favor. En cuanto al poder de la comunicación, justamente es el primer contacto con la prensa lo tiene a los 5 años cuando en su casa se recibe el boletín salesiano. Del boletín salesiano, él dice que lo que le gustaba, aparte de la información, pues era obviamente las imágenes, curiosear lo que ahí veía, cómo se veían pálidas, borrosas, pero siempre significativas.
Siempre le encantó leer los periódicos y desde muy pequeño se aficionó a las crónicas del Corriere de Catania y de la Giornale di Sola, y esto le creó una sensibilidad lectora muy importante y que justamente después fue desarrollando en en el bachillerato o en el oratorio de Catagliore, donde estudió y que precisamente le permitía seguir conociendo o teniendo esta cualidad de conocer el mundo a través de lo que él también se animó a escribir y que precisamente le dio mucho gusto cuando pudo ver su nombre escrito en un artículo y firmado por él. Conociendo la vida y la historia de los salesianos, se fue considerando o conciliando su dimensión a un campo importante dentro de la vida salesiana. Siguiente, por favor. Entonces, en una entrevista, le preguntaban a don Luis que por qué su experiencia como consejero general de la prensa había sido importante. Y él decía que había sido elegido consejero general, y se dio cuenta de que la prensa y los cooperadores salesianos eran grandes amores de don Bosco. Impresionado tremendamente por su afán de las lecturas católicas y su dedicación como escritor de libros, sobre todo de temas que a él le gustaban, plasmando también la lectura de la carta del 85 que acababan casi de descubrir y que obviamente era una referencia importante dentro de la congregación. Eso, la siguiente, por favor, nos va a permitir darnos cuenta que esta tarea que va desarrollando como un importante consejero de prensa antes de ser elegido rector mayor, va a crear las bases para lo que nosotros conocemos como ANS, que es precisamente esta agencia de información salesiana que nos proporciona material gráfico, documentación, noticias y crónicas de misiones salesianas, porque sus antecesores precisamente movimientos que don Luis estuvo encabezando o que estuvo guiando precisamente a lo largo, tanto antes de ser rector mayor como siendo ya un rector mayor. Durante su rectorado, podemos decir que él encargaba o estaba precisamente viendo una fidelidad dinámica al espíritu de don Bosco como un tema emergente no solamente de palabras y de escritos, sino también como iniciativas concretas, y organizó obviamente viajes frecuentes al extranjero, reuniones que fueran sobre todo con responsables de las estructuras religiosas para ver hacia dónde se dirigiría la labor y el campo de los salesianos. Para don Luis, los destinatarios de la misión son los jóvenes que en ese momento fueron importantes para él y se convirtieron en una fuerza explosiva e irreprimible. Debe tenerse en cuenta que ser rector mayor durante años de profundo descontento social y cultural estuvo acompañado y trató desde el principio, desde las inquietudes juveniles de los jóvenes del 68. Se involucraron a los jóvenes a las diversas instituciones conectadas dentro de la congregación: escuelas, asociaciones, educadores y legisladores, instituciones estatales y eclesiásticas. En reconocimiento de esta fuerza que es irreprimible de los jóvenes, haciendo uso de don Bosco y de los firmes principios de su mensaje, el padre Riccieri sostuvo el timón entregado por sus predecesores, mientras instaba a toda la congregación a responder a las demandas urgentes de los tiempos y a la viva expectativa que la Iglesia en esos momentos estaba teniendo después de vivir el Concilio Vaticano II. Siguiente, por favor. Dentro de las tareas que también le fueron asignadas, aparte de la prensa y del movimiento de los cooperadores salesianos, también estaba el centro catequístico. En manos de don Riccieri, el centro siguió una marcha ascendente, y una vez que se trasladó la casa madre
precisamente se montó un laboratorio de filminas de Don Bosco, cuyo éxito obviamente y difusión puede calificarse de portentoso por su calidad, por su número y por el volumen económico de producción y venta que tenía. Y obviamente se convirtió también en una parte importante de cómo dábamos o cómo se daba a conocer todo lo que pasaba con la congregación en ese momento. Don Richieri también le dio un alto valor y difusión al boletín salesiano. Siguiente, por favor. Como rector mayor, elegido en 1965, un relato precisamente en un boletín salesiano dice lo siguiente: le eligieron 149 compromisarios procedentes de todo el mundo. Habían llegado a Roma con ojos escrutadores. Don Sigiotti, el anterior rector mayor, había manifestado repetidas veces su sincero deseo de dejar el cargo por su edad y por sus achaques. Tenían que elegir pues a su sucesor. ¿A quién elegirían? Se barajaban, como siempre acontece en estos casos, varios nombres. Buscaban un hombre de experiencia y de acción, un salesiano de corazón y amplia mirada, un hombre cuyo historial garantizase una permanencia en el espíritu que es la vida de la congregación. Siguiente, por favor. Es precisamente estos ojos electores los que fueron a posarse sobre un hombre de cabello blanco, de mirada amiga y ademanes de señor, señor de sí mismo, dueño de sus reacciones que se adivinan vehementes, pero que mueren en unos labios abiertos en sonrisa, de un hombre cuyo sendero no ha estado cubierto precisamente de rosas y por el que ha subido con tesón y con energía. Sus 64 años no fueron fáciles. Don Luis Riccieri nació en Sicilia, en las faldas del Etna, del que copió sus nevadas canas y su corazón de fuego. Un pueblecito a las puertas de Catania, Mineo, fue su cuna en los albores del siglo, año 1901. Ahí pasó su infancia. De ahí salió para establecer contacto con los salesianos, de los que ya no se separaría jamás. Ujú. El año 1925, cuando fue ordenado, fue trabajando y ocupando cargos de responsabilidad, director, inspector y finalmente en 1953, consejero del capítulo superior. 3 fueron sus encomiendas: cooperadores, prensa, centro catequístico, los 3 amores de Don Bosco y que después compartió al lado de la juventud. Sobre esto también vamos a tener que, como sabemos, los rectores mayores comparten aguinaldos. Para don Luis, un aguinaldo ante todo significaba un regalo, más, más propiamente amistad, familia, familiaridad. En la tradición de nuestras buenas familias estaba precisamente el aguinaldo que se recibía para Año Nuevo y que luego se sofisticó, pero la sustancia ha permanecido. El hijo, la hija que recibían de los padres y de los parientes un regalo. El aguinaldo de 1973, él mencionaba que no tiene un simple valor sentimental, no es un eslogan retórico, sino que viene a dar a todos los miembros de nuestra familia un verdadero programa de acción y de vida que implementando nos une en los mismos propósitos y aunque es muy útil para el individuo, resulta de no pequeño beneficio para la comunidad que de todos articulada se siente comprometida en un esfuerzo unitario hacia una meta que concierne a una vocación común. El aguinaldo con don Luis empezará a entregarse en forma amplia a todos los miembros de la familia salesiana. Son 12 aguinaldos en total los que durante su rectorado, 13 aguinaldos, perdón, los que entregará durante su rectorado. 9 de ellos transmitidos por los actos del consejero superior y 4 por el boletín salesiano de la época. Muchos de estos aguinaldos están determinados por eventos particulares de la Iglesia o la congregación, especialmente posconcilio Vaticano II. No faltan las referencias a temas ordinarios de la espiritualidad salesiana, el amor y la fidelidad a Don Bosco, la devoción a María Auxiliadora y a la Eucaristía, la caridad hacia los pobres y necesitados, el compromiso con la educación de los jóvenes, la catequesis, las vocaciones y la dimensión misionera salesiana.
Y a continuación compartiré con ustedes de estos aguinaldos alguna idea principal que de ellos de ellos se obtiene y empezaremos con el de 1966, año jubilar del nacimiento de nuestro padre. Invito a los miembros de la familia salesiana y a todos los que están vinculados a ella a ofrecerle como homenaje bienvenido un interés efectivo en las directrices del Concilio Ecuménico. En particular, los salesianos y las hijas de María Auxiliadora se comprometen a estudiar e implementar generosamente el decreto sobre la vida religiosa. Los cooperadores y los exalumnos, el decreto sobre el apostolado de los laicos. Los jóvenes, la constitución litúrgica. 1967. Para una acción más apostólicamente fecunda y más respetuosa de los valores humanos dentro de la comunidad religiosa y social, vivimos el espíritu y practicamos el método del diálogo deseado por el concilio. 1968. Es un año de fe y un año de centenario mariano. Aceptando con devoción filial la exhortación del Sumo Pontífice para el centenario de los santos Pedro y Pablo, invito a toda la familia salesiana a celebrar el Año de la Fe con un propósito generoso y ferviente de profundizar en el valor auténtico de la fe, avivar su conciencia y eficacia en su propia vida, dar testimonio de ella en el momento presente con coherencia cristiana. La Virgen Auxiliadora, válido apoyo y defensa de la fe en el centenario de la consagración de su basílica en Turín, sea nuestra fortaleza en nuestro compromiso. Siguiente. Para 1969, él considera que el ministerio eucarístico compromete a toda la comunidad de los fieles y reclama de cada fiel un homenaje personal y vital. A la luz de estas palabras de Pablo VI, hagamos de la Eucaristía y de nuestra vida eucarística el centro de la comunidad educativa, el alma de la vida familiar, la fuente y el sostén de nuestro testimonio y apostolado. Para 1970, la ley fundamental de la perfección humana y por lo tanto también de la transformación del mundo es el nuevo mandamiento del amor. Inspirándonos en esta afirmación del concilio y en el vivo ejemplo de Don Bosco, redescubramos el significado auténtico del amor en el mensaje evangélico. Verifiquemos la eficacia del amor en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Renovemos nuestro compromiso con el servicio de amor que debemos a la comunidad eclesial y a todos nuestros hermanos. Para 1971, ante los graves problemas del subdesarrollo, todos los que nos sentimos de alguna manera miembros de la familia salesiana, comprometámonos valientemente a vivir y a llevar a cabo el carisma propio de Don Bosco, para la promoción espiritual, cultural y material de aquellos a quienes él llamaba jóvenes pobres y abandonados. En particular, hermanos, hijas de María Auxiliadora, cooperadores y exalumnos, tomen conciencia de manera efectiva, cada uno según su condición, de esta vocación esencial al espíritu salesiano, según las situaciones y las necesidades de cada país, y siempre con un sentido cristiano, promovamos actividades concretas para la elevación social y moral de los jóvenes. Eduquemos sobre todo a los jóvenes en nuestras obras en un sentido vivo y abierto de sociabilidad y emprendamos iniciativas prácticas de servicio a los demás. Para 1972, él decía que para ser actual y válida entre los hombres de nuestro tiempo, especialmente entre la juventud, la misión de Don Bosco en espíritu y según las directrices del capítulo general especial, cada miembro de la familia salesiana se comprometa en una decidida renovación personal de su vida espiritual, fundamento indispensable para renovar eficazmente la misión confiada por la providencia y la Iglesia a la familia de Don Bosco. Para 1973, la familia salesiana recupera la vitalidad de los orígenes, comprometiéndose a vivir un intenso clima misionero. 1974. Fieles a las enseñanzas y al ejemplo de Don Bosco, todos los miembros de la familia salesiana consideran como corolario de su educación educativa orientar y formar vocaciones apostólicas en la Iglesia, dedicarse con especial cuidado a los llamados a la vida sacerdotal y consagrada,
promover e incrementar las vocaciones salesianas para cumplir la misión de continuar en la Iglesia el carisma de Don Bosco. Para 1975, a la luz del centenario de las misiones salesianas, la familia de Don Bosco, respondiendo con un sentido filial a la invitación del Papa para el Año Santo, se compromete a vivir plenamente el 1975 como un año de conversión a Dios, redescubriendo los valores de la vocación cristiana y salesiana, reconciliación con los hermanos en comunión de fe, de amor, de acción apostólica, evangelización, inspirándose en el proyecto misionero indicado por la auxiliadora a Don Bosco. 1976 se cumple el centenario del nacimiento de la Asociación de los Cooperadores Salesianos, cuyo reglamento publicó Don Bosco en ese año. Mientras agradecemos al Señor por la eficaz colaboración que de diversas maneras los cooperadores brindan desde hace un siglo a nuestra misión, invito a los salesianos, las hijas de María Auxiliadora, los exalumnos y otros grupos de la familia salesiana a renovar el compromiso de conocer, promover, animar, corresponsabilizar a los cooperadores salesianos en una intuición original de Don Bosco para llamar a los seglares a un compromiso apostólico dentro de la Iglesia, en la Iglesia. Para 1977, la congregación celebra el capítulo general 21 de su historia, exactamente un siglo después del primer capítulo, convocado por el mismo Don Bosco. En esta significativa ocasión, se invita a los salesianos a evaluar la eficacia de la renovación de la congregación, que se les pidió después del concilio, a la luz de la gran reflexión que la Iglesia está llevando a cabo sobre el fértil tema de la evangelización. Considero sumamente beneficioso extender esta invitación a todos los miembros de la familia salesiana este año, para evaluar su compromiso de anunciar a Cristo y dar testimonio de Él con sus vidas. Como individuos y como grupos de nuestra familia, buscaremos cumplir con este compromiso en la perspectiva más actual que nunca del proyecto apostólico de Don Bosco. Vemos entonces cómo los contenidos de los aguinaldos que comparte Don Luis van centrando precisamente esta misión de la congregación de volver nuevamente a retomar sus orígenes, al origen de lo que Don Bosco deseaba de cada uno de ellos. Trabaja muy de cerca, precisamente antes de ser electo como sucesor de Don Bosco, con los cooperadores salesianos, y con ellos va y detallando ciertos momentos y ciertos aspectos que ellos tienen que recordar, retomar y volver a la práctica. Pero también empieza a mencionar a los exalumnos, a las hijas de María Auxiliadora y a varias de las ramas de la familia salesiana que no vamos a permanecer o que no pueden permanecer a un lado del camino. Todos juntos seguimos caminando, seguimos cambiando y seguimos precisamente acostumbrándonos o acoplándonos a lo que nuestras realidades nos están pidiendo. No podemos permanecer igual porque los jóvenes que Don Bosco empezaba, con quienes estaba trabajando, con quienes desarrolló sus primeras actividades, ya no eran los mismos a los que Don Luis estaba observando. Se da cuenta que están pasando por diferentes momentos, por diferentes cambios, y entonces empieza precisamente a retomar algunos de los escritos o actividades que ya se llevaban a cabo con Don Bosco, y unas de ellas eran las lecturas católicas de Don Bosco, que tanto bien hicieron y que al paso del tiempo se habían dejado de hacer, de realizar, hasta el momento en el que ya no aparecían. Es entonces que haya una manera de volver a retomarlas bajo el nombre de Meridiano 12. El meridiano 12 va a pasar, hace referencia a este meridiano que pasa también por Roma. Y este título esconde elegantemente la idea base de la publicación, que es saber con la Iglesia, con el Papa, como Don Bosco, quería que estas lecturas católicas se compartieran. Lecturas cuya finalidad
fuera un contenido sano, que formara y que precisamente al presentarse de manera mensual permitiera a las personas y a las familias ir teniendo contenidos que les permitieran ayudarse y crear precisamente revistas, compartir ideas y precisamente retomarlas. Esta parte de Meridiano 12 nos hace una referencia o nos puede situar a nosotros en lo que son los boletines salesianos. Los boletines salesianos también empiezan a repuntar. Don Luis también empieza a pedir que estos contenidos que se den dentro de los boletines salesianos estén precisamente más eh, llamativos, que sean más pensados en las personas, que sean precisamente temas de atención que se organicen y precisamente como lo mencionaba hace un momento, va sentando las bases para que posteriormente, ya formalmente a 1992, ANS quede consolidada como esta agencia de noticias. Pero como les mencionaba también, es Meridiano 12, perdón, donde también va sentando las bases. Boletines salesianos también están presentes porque a final de cuentas su rol antes de ser rector mayor fue dedicarse o poner su ojo en todo lo que tiene que ver con prensa. Cómo se difunde, qué hacen, cuál es precisamente la tarea que van a realizar. Y esta es una tarea que obviamente no es nada sencilla porque sabemos que la información es demasiada, extensa, va cambiando y para los momentos en los que él precisamente está observando o desarrollando este trabajo y que es electo como un rector mayor, le preguntan justamente en esta entrevista que cómo vive su experiencia con Meridiano 12. Y él decía que la idea siempre fue fiel a a la fórmula que Don Bosco ya había vuelto un éxito. Contribuyeron a él muchas causas y primero fue un grupo de salesianos entusiastas, redactores de la revista, también con un buen número de periodistas del ámbito católico, quienes hicieron enseguida fervorosos colaboradores y amigos de verdad. Todos los salesianos y delegados de cooperadores que se transformaron en incansables propagandistas y difusores de este Meridiano 12. Don Bosco habrá sonreído ante su idea trasplantada y acogida con gozo en pleno siglo XX. Por desgracia, obviamente, al ser elegido rector mayor, ya no puede ocuparse directamente de Meridiano 12. Esta revista tenía buena salud, buena presencia e incluso menciona que llegaron a tener una tirada de 120,000 ejemplares. Pero obviamente Meridiano 12 empezó a enfrentar algunos problemas económicos y de organización hasta finalmente también disolverse. Desde octubre de 1965, él compartía que tenía en su mesita de noche un reloj que le habían regalado colaboradores, precisamente de Meridiano 12, con la inscripción M12, y que debajo de ese reloj se podía leer a Don Luis Riccieri con agradecimiento M12. Él decía que conocía el origen de ese despertador. Él había colaborado, los había ayudado y obviamente también conocía a los responsables de esa inscripción y que esta frase era mucho verdad para él y que era una chispita de nostalgia. ¿Quién sabe si después M12 pueda volver a resurgir? Se le recuerda también en este trabajo con los cooperadores y dice que como su elección como consejero había trabajado muchísimo con antiguos alumnos, pero casi nada con cooperadores. También al llegar al consejo, emprendió con seriedad el estudio de su historia. Se quedó impresionado ante el modo como nació la asociación. Le asombraba la enorme importancia que daba don Bosco a este asunto y las dificultades y obstáculos que tuvo que superar hasta la aprobación del reglamento. Nuevamente asombrado, comprobó entonces que el santo confiaba su casi tercera orden a una misión análoga a la nuestra.
Y cosa aún más impresionante, bastaba la edad de 16 años para pertenecer a la asociación, es decir, la edad correspondiente a la primera profesión de los salesianos. Entonces es cuando cae en la cuenta del original de la idea de Don Bosco. Se enamora de ella y propone dedicarse con todas sus fuerzas a dar vitalidad a esta gran creación de Don Bosco, cosa que no era nada fácil. Aún trabajando con tesón, método y paciencia, con la ayuda de tantos hermanos, él puede retomarla y volverla a despertar. Vemos entonces que este grupo, podríamos decir, es que pareciera como si fueran los favoritos de Don Luis, pero no, básicamente su trabajo, su relación con ellos, le va permitiendo ver que al igual que las salesianas, al igual que los salesianos, tienen una función, tienen una actividad importante que tienen que recuperar tras todos los cambios que se viven dentro de la iglesia. Durante este rectorado de Don Luis, obviamente se estuvieron preparando el capítulo 20, general especial, y el capítulo 21. Esto para renovar la vida religiosa salesiana. Si vemos los contenidos de los aguinaldos, precisamente es un tema constante en él. Abre las puertas a la congregación, al diálogo y comienza a hacer funcionar nuevas estructuras de gobierno en la congregación, los regionales y los diversos consejos, esforzándose por hacer comprender y aceptar las nuevas constituciones. Inicia la primera reducción de las obras salesianas y el proyecto para la familia salesiana. Durante su rectorado, traslada la Dirección General de Turín a Roma, siguiente por favor, celebrando el centenario también de la expedición misionera, relanza el voluntariado misionero salesiano temporal, reorganiza la oficina de prensa. Y es precisamente este cambio en tiempos maduros de una hipótesis que ya antes rectores mayores habían considerado, traslada a Roma esta dirección general de la Sociedad Salesiana, separándola de la casa madre, que es Baldoco, e insertándola mucho más en el corazón geográfico, organizativo y espiritual de la Iglesia. No es que diga, bueno, nos vamos a separar, nos vamos a ir unos por un lado, otros por el otro lado, sino que vamos a ir eh, viendo que precisamente vamos a dirigirnos a acercarnos un poco más a la iglesia, pero vamos a conservar la esencia de nuestro baldoco, que es precisamente esa casa madre a la que se refiere y donde hace un momento les comentaba que se crea esta rubro de filminas que pues obviamente si ahorita nos referimos a ellas, los más jóvenes dirán que es una filmina, ¿no? Pero en su momento esos materiales permitieron la divulgación y fue tanto ese crecimiento que el lugar que le habían destinado en la casa madre en Baldoco tuvo que ser ampliado precisamente porque todo ese material y todo ese conocimiento estaba creciendo y estaba permitiéndole a la congregación ir precisamente guiados por Don Luis, ir aceptando los retos que le daba precisamente tanto el posconcilio como la realidad que enfrentaban tanto las situaciones del 68, las guerras, las diferencias, y tener en cuenta que estos profundos descontentos había que ponerles interés para poderles dar respuesta y seguir motivando a nuestros jóvenes a hacer cambios en su vida. Siguiente, por favor. Pero no es un rector que se quede solamente en un lugar específico. Hace muchos viajes y sobre todo tiene una especial atención por América Latina, y en cuestión de lo que tiene que ver con México, Don Luis hace 2 visitas a México, la primera de ellas en 1967. 2 años después de ser elegido rector mayor, visita nuestro país.
Para 1973 regresa a nuestro país, pero ahora hace su visita a Guadalajara, donde tiene lugar su segundo encuentro con los salesianos en México. Pero también dentro de lo que Don Luis va legando a la familia salesiana en México, para 1974, el licenciado José González Torres va a ser designado por él como presidente confederal de exalumnos en un periodo de 1974 a 1980. Siguiente, para ver justamente esta es de la fotografía de este segundo encuentro con los salesianos en Guadalajara. Vemos cómo no nada más se concentra en lo que son los cooperadores, la prensa, sino que también ya empieza a mencionar a los exalumnos. De este artículo que he estado compartiendo con ustedes, algunos extractos de esta entrevista que le realizaron, les comparto que se la realizan una vez que él ha dejado de ser rector mayor y él está celebrando 60 años como sacerdote. Y gran parte de esta información que comparto justamente viene de este extracto de este boletín y de esta entrevista siguiente, en donde una de las preguntas que le hacen precisamente es, ¿qué opina de los laicos en la familia salesiana? Y para él dice que los laicos son una verdadera riqueza y a la vez una seria responsabilidad para nosotros los salesianos. Esta responsabilidad que don Luis ve tiene que ver con la formación, la cualificación, obviamente con el empeño en formarlos adecuadamente, valorizarlos con espíritu salesiano y obviamente considerando de acuerdo con el Concilio Vaticano II. También vuelve a mencionar a los cooperadores y dice que ellos hacen una opción consciente como laicos comprometidos para desempeñar la común vocación salesiana. Como mencionábamos hace un momento, a partir de los 16 años podían formar parte de de esta asociación, de esta rama de la familia salesiana, y lo hacen conscientes como laicos comprometidos para esta vocación como Don Bosco los había pensado, como los había imaginado y cómo fue desarrollando precisamente todo lo que tiene que ver con su reglamento, que obviamente cuando Luis se fue revisando, se fue ajustando, se fue cambiando para que este grupo volviera a tomar vida, volviera a tomar relevancia. Y finalmente, un siguiente clic, por favor. Menciona también que los antiguos alumnos son y deberían ser el fruto de nuestra educación. Por eso, debidamente organizados, nos toca a nosotros ayudarles para que se preocupen en que fructifique al máximo la educación salesiana. Pío XI no duda en definir como un lujo pedagógico esta formación salesiana. Vemos entonces que también piensa en los exalumnos, no nada más se centra en cooperadores, en prensa, pero también dice, ellos son el fruto de lo que nosotros vamos haciendo, de lo que nosotros vamos creando, no debemos descuidarlos. Todos formamos parte de esta familia, todos estamos inmersos en el mismo barco y entonces todos deberíamos tomar estos extractos o estos consejos para mejorar, para hacer vida todas aquellas enseñanzas de Don Bosco que se van ajustando con el tiempo. Siguiente, por favor. Obviamente, cuando él presenta su renuncia, también lo hace porque ya se siente cansado, porque se retira a una vida más tranquila y finalmente el 15 de junio de 1989 muere en Castemare de Stabia, en Italia. Él cuando estaba en esta residencia, el artículo menciona que a él le gustaba salir por las tardes, hacer un recorrido, a caminar y con los hermanos que lo iban a visitar, emprender un diálogo y obviamente enterarse o seguir presente de lo que sucedía en la congregación.
De él se recuerda esta frase que dice, adelante con Don Bosco vivo hoy para responder a las exigencias de nuestro tiempo y a la esperanza de la Iglesia. Siempre con Don Bosco, él es justamente en quien vamos a ir pensando que no es que sea lo mismo que Don Bosco decía, lo vamos a seguir viviendo, hay que responder a nuestro tiempo, tomar esas enseñanzas, irlas contextualizando en nuestra realidad, pero teniendo esta esperanza que la iglesia tiene y como bien sabemos, este lema de buenos cristianos, honrados ciudadanos, pero precisamente siempre de la mano con Don Bosco. Y bueno, eh, aquí terminaría entonces mi compartir acerca de este rector mayor con ustedes, esperando que justamente esta información nos ayude a ver precisamente la figura tan importante que don Luis tuvo en años difíciles de la congregación y obviamente también en la iglesia. Gracias. Muy bien. Juanita, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido esta noche, ¿no? El hablarnos sobre el inicio de del ANS, de la Agencia Nacional Salesiana, ¿no? De que creo en estos momentos y que ahorita tienen ya en esta época digital, ¿no? Está el blog, está la página de Facebook, está el Instagram, ¿no? Y que yo creo que es una invitación para que nosotros la sigamos y estemos enterados de todo lo que pasa a nivel global de la congregación salesiana. También están los blogs de los boletines salesianos, pero es muy bonito regresar a los orígenes de cómo empezó o cómo se empezó a formalizar todo este medio de comunicación de los salesianos. También te agradezco muchísimo por haber bajado toda la trayectoria de Luis, ¿no? A lo que son los cooperadores, a lo que son los exalumnos, ¿no? Que es nuestro origen y es lo que nos cita esta noche. Y que, perdón que te interrumpa, y que seguramente don Luis estaría maravillado con todos los recursos tecnológicos y cómo funciona ahora la información, cómo se conoce más rápidamente, cómo podemos dejar estas huellas y que precisamente son los boletines salesianos los que nos permiten precisamente en historias como don Luis irlo conociendo, cómo lo van viviendo el relato de su elección, que está precisamente en los boletines salesianos. Muy bien. Sin duda nos dejas con luces muy valiosas para seguir viviendo el carisma salesiano en nuestra vida cotidiana y en nosotros como exalumnos. Antes de pasar a una ronda de preguntas y respuestas, invitamos a los que nos escuchan a que nos dejen sus preguntas en el chat o en el Facebook, donde sea que nos estén viendo, y también decirnos desde dónde se están conectando. Con gusto estaremos compartiendo sus participaciones y les cedo la palabra a Isaac. ¿Sí me escucho ahí? Sí. Buenas noches, maestra Juanita, pues tantos años de cruzarnos por ahí en los pasillos del Instituto Don Bosco y nada más saludarnos. Me da mucho gusto ahora sí poder interactuar con usted. Le he de decir que qué clavado se aventó en esta investigación. Impresionante. Realmente, la gran mayoría de nosotros, por ejemplo, en mi caso, llegué a leer el nombre de don Luis Riccieri, pues porque tenía que utilizar la cara de todos los rectores mayores, pero francamente no me imaginé que pudiera encontrar tanta y tan vasta información. Y bueno, sí me llama la atención varias cosas porque usted ya no los puntualizó. Hasta ahorita, de los 6 sucesores que hemos pasado y que hemos estado escuchando, este es el rector que a mí me deja marcado porque menciona año tras año a los exalumnos, les da a los exalumnos, por supuesto que obviamente a los cooperadores, por ser el primer grupo de familia salesiana que se forma, aunque a la par se estaba conformando los antiguos alumnos de Don Bosco, que somos los exalumnos, pero los cooperadores entraron muy fuerte por una cuestión
de ayudar a conseguir benefactores, o sea, tuvieron un rol muy importante que a la fecha siguen teniendo y que de hecho le mandamos un saludo a todos nuestros amigos cooperadores con los que hemos coincidido en estos años, pero me llama mucho la atención que don Luis Richeri, de verdad, cómo menciona a los exalumnos y dice, ustedes tienen que estar constantemente renovando su apostolado laico. O sea, es una frase que me queda muy clara. Juanita, te voy a hacer una pregunta. Cuando don Sigliotti dice, ya no puedo más, necesitamos un sucesor porque yo ya estoy muy cansado, y mencionas que 149, bueno, es una cifra grande de personas que van a hacer una votación. Dime tú 2 o 3 características que tú creas en esta investigación por las que ese consejo escogió a don don Luis Richeri. A mí me parece que una de las momentos o claves que hicieron voltear a ver a todas esas personas tiene que ver precisamente con esta forma o con este carisma que él transmitía. Justamente el relato cuando yo lo leía, me llamaba la atención de qué manera describían a esa persona de 64 años que podía verse entre tantas personas que llegaban y que podía destacar. Y que esta tenacidad o esta fortaleza o este incluso trabajo que realizaba ya con prensa, con cooperadores, también le ayuda y también dice, aquí tenemos a un buen candidato, aquí tenemos a una persona que nos puede ayudar en estos momentos en los que necesitamos pasar estos momentos difíciles que a lo mejor se podrían estar llevando a cabo y que nos puede ayudar a aterrizar y a poner en ideas y en prácticas esto que estamos viviendo también como iglesia. No nada más como carisma, sino también como iglesia. Creo que esa sería mi respuesta. Muy bien. Fíjate que a los que somos amantes de fútbol, que nos gusta mucho y seguimos, por ejemplo, la primera división, de repente por razones particulares los equipos cesan a sus entrenadores o el entrenador en turno dimite y de repente no entra un entrenador que digas, uy, trae una trayectoria, sino que entra el interino, el que le dicen, se va a quedar como interino fulanito de tal, que era el responsable de las fuerzas básicas o era el auxiliar del entrenador que se fue. Y este interinato que tendría que ser de transición, a veces en estos entrenadores se vuelve hasta mejor trabajo que el que venía siendo este entrenador con reconocimiento. Me suena mucho que en este interinato de transición de don Luis Richeri, finalmente fue extremadamente productivo, que no nada más fue como entrar al quite, sino que él aportó y él dijo, vamos a seguir trabajando. Por supuesto que hablar de los años 70 en una convulsión, por ejemplo, latinoamericana, con todo lo que fue las dictaduras castrenses, donde fueron cayendo muchísimos regímenes y que se volvieron dictaduras militares en Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, pues fueron cosas complicadas, por lo menos de nuestro lado del continente, ¿no? Que se veían reflejadas en toma de decisiones de los papas, por ejemplo, que tenían que estar trabajando o viendo cómo iban a manejar la teología de la liberación, en fin, muchas cosas, ¿no? Me llama la atención también que le toca el centenario, ahorita que a nosotros el año pasado estuvimos con los 150 años de las misiones, la primera expedición misionaria, a él le tocó el centenario, ¿no? De los 100 años cuando don Juan Cagliero llegó a Argentina con su comitiva, ¿no? Bueno. Claro, y que también dice, no nos olvidemos de este espíritu que tenemos misionero. O sea, claro. Tenemos varias cosas que hacer, hay que retomarlo, hay que volverlo a poner en el ojo y precisamente vuelve a retomar esta cuestión de los misioneros, de los voluntarios y dice, hay que también ver hacia adelante, ¿no? Fíjate que me desbloqueaste un recuerdo, como dicen, porque a mí sí me tocó vivir la época de las Filminas Don Bosco, que era una cosa maravillosa, que ojalá, de verdad, yo lo he recalcado mucho, se lo he dicho a mucha gente pastoral, Juanita,
consigan ese material, de verdad, porque finalmente, mira, si se acuerdan de los carruseles, que era donde se ponían las famosas diapositivas, que eran fotografías en acetato de color, y que el proyector la mandaba a la pantalla, ¿no? Y agrandaba. El proyector lo que hacía era agrandar esa imagen, y las filminas Don Bosco empiezan siendo estas diapositivas, pero traían audio. Entonces era bien chistoso, porque en mi época había dos maneras. Cuando el proyector era automatizado, imagínense, para la época, cada 5 segundos cambiar la diapositiva en automático, pues bueno, era la maravilla de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ese sonido del cambio de diapositiva yo lo tengo muy presente, el chuc, 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 así que sonaba como entraba y caía la siguiente diapositiva, levantaba la otra y caía. En ese entonces, la diapositiva, el audio, que era un audio español, estaba sincronizado precisamente con que pusieras tú las diapositivas cada 5 segundos, y entonces venía sobre todo hablaba de la vida de Don Bosco, y etcétera, ¿no? Entonces, vamos, los que lo llegaron a escuchar empezaba algo así como Filminas Don Bosco. Y Don Bosco venía caminando. Oh, Don Bosco, hemos llegado contigo. Era fenomenal el material. Por supuesto que ahorita ese material, reconstruyéndolo y ya haciéndolo mandándolo en TikToks, etcétera, sería maravilloso. Ese material, pero con esos audios, con esas imágenes, era maravilloso. Cuando el carrusel no era automatizado, una persona tenía que estar contando. Entonces era como ser el encargado de pasar las diapositivas, porque iba contando 1, 2, 3, 4, 5, y le apretaba para que cambiara al que lo ponían. Todo el mundo quería ser el que cambiaba las diapositivas, ¿no? Ojalá y lo pudieran conseguir, porque lo mismo les he dicho, por ejemplo, del material que se llamaba la Galería Teatral Salesiana, que eran unas zarzuelas espectaculares. Ojalá, Juanita, ustedes lo puedan retomar, puedan ver en dónde puede estar ese material. En el Don Bosco había un mueble lleno de todas las filminas Don Bosco, ¿eh? Ojalá por ahí podría estar, que se echen un clavado. Juanita, aquí me llama la atención algo bien interesante. Para Don Richieri era fundamental hacerle ver al laico la importancia de que estaba insertado en la familia salesiana. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿eh? O sea, fue como premonitorio. ¿Tú qué crees? Ahorita estamos en una época en donde los laicos se están volviendo pieza fundamental en la dirección de las instituciones. Tienen cargos de dirección de colegios, universidades, obras, de misiones, tienen cargos de subdirección en distintas instituciones. Obviamente sabemos un poquito la dificultad que ha habido para tener ahorita más vocaciones, más salesianos ordenados, más coadjutores que estén en la obra. Entonces, la congregación ha tenido, ahí decía esto, los salesianos deben de preocuparse en preparar a estos laicos. ¿Qué crees que Don Richieri le diría ahorita a todos estos directores que tenemos en distintas en todas las obras, porque no nada más es en oratorios, hasta en parroquias? A veces son laicos los que dirigen, por supuesto que no van a oficiar misa, pero están al frente de obras. ¿Tú qué crees que Don Richieri les diría? 3 consejos que tú piensas que le diría a estas personas que ahora tienen la alta dirección y manejan el barco hacia la educación de la juventud. Creo que el primero sería no olvidar precisamente ese sueño de Don Bosco, ¿no? Esta idea que Don Bosco tenía acerca del cuidado de los jóvenes. Efectivamente, diferentes obras, pues no todos tienen la misma cualidad que tienen los chicos de Don Bosco, ¿no? Es pensar también que ellos forman parte importante de esta congregación, de ver que somos parte o somos un equipo en el que debemos de trabajar todos juntos por precisamente traer esos ideales de Don Bosco
a nuestro actuar, ¿no? Esta cercanía, esta escucha, este preocuparse por los demás, este ver a los demás, es precisamente aquello también con lo que yo quiero que se queden todas las personas con quienes nos relacionamos, ¿no? ¿Cuál es ese sello distintivo que tienen los salesianos, ¿no? ¿Cuál es ese carisma que yo quiero que vaya y que transmita a donde sea que realicen sus diversas actividades, ¿no? Que sea precisamente como mencionaba a los exalumnos, ¿no? Que son el fruto justamente de lo que nosotros hacemos. Entonces yo creo que para él sería importante este compromiso con su formación, este compromiso también de que tendrían o que figuramos o se figura de no olvidar que ese sueño tiene también muchos pilares, ¿no? Y uno de ellos, y sobre todo de los amores más importantes que tenía Don Bosco, tiene que ver precisamente con ese amor a Dios, ¿no? Esta figura de Dios presente en la vida de él, este amor hacia María, este amor hacia la Eucaristía, y que precisamente le da a él esta cercanía y este ver a los demás que obviamente vamos a tener diferentes dificultades, diferentes circunstancias a vencer, pero nunca darse por vencido, siempre buscando o siempre viendo hacia adelante, ¿no? Los tiempos van cambiando, efectivamente, por eso mencionaba hace un momento, don Luis estaría ahorita fascinado con toda la manera en la que ahora se da tan fácil este contenido, pero yo creo que también nos diría, todos estos recursos hay que irlos encaminando bien, ¿no? Hay que irlos sacándoles el mayor provecho, hay que irlos revitalizando y hacerlos parte de nosotros, ¿no? Mira, aprovecho para comentarte que nos saluda en el Facebook Virginia Barreto, nos dice buenas noches, le regresamos el saludo, Virginia. Hola, Virginia. Filó Cristina RG dice, mil gracias, es la primera vez que me conecto, soy exalumna salesiana, ¿dónde puedo adquirir el boletín salesiano? A ver, ¿tú qué le contestarías? ¿Dónde adquirir el boletín salesiano a una exalumna? No sabemos de dónde es, pero la saludamos y qué bueno que se conecta y que nos sigue precisamente en esta transmisión. Me parece, bueno, si no mal recuerdo, justamente los boletines tienen como cierta suscripción, ¿no? Que puedes acercarte a ellos. Pues obviamente también están como digitalmente algunos, de algunos países, obviamente. Y no sé, ahorita sí es como... eh, me agarras como en cuál es justamente No, como el no, contacto está exacto, fácil. Mira, pero simple y sencillamente, qué bueno porque precisamente estas publicaciones no se van quedando en nada más en un ejemplar, ¿no? O sea, nos van nutriendo con estos artículos, perdón, que cada mes van entregándose y ahí nos comparte justamente un enlace celeste aquí en el chat en Zoom justamente como para ir familiarizándose con estos contenidos, ¿no? sí, este link es boletinsalesiano.org, pero también el consejo que te damos es que te puedas acercar al colegio salesiano más cercano que tengas y en la recepción hay ejemplares. Siempre Ujú. hay un bonche de ejemplares. Yo el fin de semana estuve en la hermana República de Santa Julia y allá hay muchísimos ejemplares de varios meses y tú puedes llegar y tomar el que tú quieras. Acércate al Colegio Salesiano o a la O obra algún salesiana templo más o a la cercana, obra exacto, salesiana. Ujú. porque no sé exactamente dónde nos está escribiendo, pero ahí es la manera más sencilla de tener el ejemplar físico, pero como nos pone Celeste, boletinsalesiano.org, también lo puede seguir ya de manera digital. Nos dicen aquí en el chat, excelente exposición, Juanita, te dicen, y Gracias. excelente, muchas gracias, dicen, por tu exposición. Y hay una pregunta que nos hacen desde allá, desde Morelia. Pregunta, actualmente, ¿tú cómo ves, Juanita, estos frentes? Comunicación, vida del laico y formación catequética en la congregación salesiana. ¿Cómo ves estos tres frentes, no? Comunicación,
vida del laico y formación catequética, ¿no? Catequética en la congregación salesiana. Creo que para mí estos tres frentes son importantes, son la manera en la que vamos contribuyendo o formando parte de nuestra misma vida dentro de la congregación, ¿no? Esta vida de laico comprometido con lo que realiza, convencido de precisamente colaborar en la formación o en el acompañamiento de estos jóvenes, de estos niños, de incluso de los adultos, ¿no? Este compromiso de vivir y de tener presente a Dios en nuestras vidas, esta comunicación como parte importante, no nada más de medios, ¿no? También de comunicación con las personas, con todos los que tiene que ver con los miembros de esta familia. Sabemos que obviamente es sumamente vital e importante que una buena comunicación nos trae precisamente mejores resultados, ¿no? Porque cuando nuestro engrane en la comunicación, el mensaje no está pasando adecuadamente, estamos teniendo problemas, ¿no? Y estamos enfrentando que a lo mejor lo que puede realizarse en 1, 2, 3 pasos se conviertan en una serie de 10 pasos, ¿no? Y esta formación catequética obviamente es el compromiso de irse actualizando, de irla viviendo, sobre todo porque a la realidad de nuestros chicos, colegio, parroquias, creo que efectivamente ha cambiado y ha sido parte importante porque ya son más de, cuéntame, 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 ¿no? Dime, convénceme, cuestióname, dime por qué, para qué. Y esta formación que obviamente quienes estamos en este sentido eh, frente a ellos, es este compromiso de ir tratando de que estas realidades vayamos haciéndolas de la mejor manera posible, porque también nos ayuda a nosotros a crecer, ¿no? También nos permite tener este enriquecimiento, no solamente a nuestra vida, sino también cómo nos vamos relacionando con los demás. Muy bien, mira Juanita, rapidísimo porque ahorita llegaron un poco más de comentarios aquí en el Facebook. Víctor López Cisneros nos dice, vivan los laicos, pieza fundamental en la congregación. Y ahorita créeme que tu comentario es muy, muy atinado. Dice, en los tiempos de Don Bosco se regalaban los boletines salesianos. Víctor, siguen siendo gratuitos, no se cobran, se les siguen regalando a los alumnos y siguen siendo gratuitos por si te quieres acercar a alguna obra salesiana a adquirirlo. Te manda muchos saludos, dice saludos Miss Juanita, de parte de Nelly Maritza Jaramillo, mamá de 4 queridos exalumnos del Instituto Don Bosco. Dice, una plática muy enriquecedora, como salesianos nos sentimos agradecidos de nuestros formadores. Después Armando Landeros dice, buenas noches, soy exalumno, mi nombre es Armando Landeros. ¿Dónde quedaron las obras de teatro? He querido acceder a esta magnífica colección y no me dan razón. ¿Pueden ayudarme? Es otra tarea, Juanita. Galería Teatral Salesiana, una maravilla de zarzuelas que eran como si fueran musicales, pero de verdad maravillosas, ¿no? Para que los exalumnos de los salesianos cooperadores conozcan la vida de este rector, que sepan que los consideraba uno de los amores de Don Bosco. O sea, nos dice Laura Ramos que los cooperadores ojalá puedan ver la transmisión ya grabada para que vean el amor que le tenía. Pues Juanita, mira, muchísimas gracias, de verdad. Me parece que te reitero la investigación que hiciste, todo lo que nos platicaste, estos aguinaldos tan sabrosos que nos pusiste, cómo de verdad los traspolas a la vida actual y estaban como muy aterrizados como si supiera la importancia que iban a tener los laicos, la importancia que iban a seguir teniendo cooperadores, la importancia que iban a tener hijas de María Auxiliadora, ahora los movimientos como ASMA,
como nosotros los exalumnos, etcétera, ¿no? Este mundo de laico insertado en la gran familia salesiana. Muchas gracias, Juanita, de verdad hemos disfrutado mucho y gracias a los comentarios de todos, los saludos de Facebook. Cerramos normalmente esta sección con una ráfaga de ideas, así le llamamos, donde yo te digo una palabra y tú me contestas con otra palabra que sea una idea. ¿De Ok. acuerdo? Así, vámonos. Empezamos. Jóvenes, Pasión. milagros, Importantes. exalumnos, Honor. alegría, Vital. pastoral juvenil, Vida. santidad, Alcanzable. sacramentos, Importantes. María Auxiliadora, Compañera. Instituto Don Bosco, Una palabra. Eh, una, dos, tres, Instituto Don venga, Bosco. Una gran experiencia que nutre sin duda mi día a día. Salesianos de Don Bosco, Referentes. Luis Riccieri, Eh, Amante de lo que hace y transmite. ya casi terminamos, mira qué rápido, Don Bosco, Compañero de muchos años, guía y maestro. gracias, Juanita, de verdad, gracias, cedo la palabra, qué enriquecedora plática. Felicidades y nos Muchas seguiremos gracias. saludando por ahí, por los pasillos de mi querido Instituto Don Bosco. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Isaac. Ahí nos seguiremos viendo. No sé si entran no antes de los avisos, ¿a quién le cedo la palabra para pasar José Luis. a José Luis? Muy bien, José Luis, adelante desde Puebla, por allá. Bien, los exalumnos de Don Bosco México Sur otorgan el presente reconocimiento a Juana López Ruiz, de Pastoral de la Ciudad de México, por la plática Luis Riccieri, sexto sucesor de Don Bosco, dentro del ciclo Los sucesores de Don Bosco, rectores mayores. Firma al calce Laura Georgina Ramos Perea, presidenta de la Federación Mexicana de los exalumnos de Don Bosco, y el padre Hugo Herrera Rosales, delegado de la familia salesiana en México Sur. México, marzo 24 de 2026 en la Ciudad de México. Enhorabuena, Juanita. Muchas gracias y pues ha sido para mí un honor compartir justamente esta plática con todos ustedes. De verdad, me han permitido conocer más a don Luis, porque justo yo pensaba, bueno, de los rectores mayores conozco pues de donde el mundo hacia adelante, pero sí fue una tarea que me gustó bastante y fue bastante enriquecedora para mí. Gracias. Bueno, y para finalizar esta velada, ponemos nuestra intención y nuestro corazón en Dios y los invito a que juntos hagamos la oración final por la paz. Señor Dios de la vida, fuente de toda justicia y de toda paz, hoy ponemos en tus manos a México y al mundo entero. Mira nuestras heridas, nuestras divisiones y temores. Toca los corazones endurecidos por la violencia y transforma el odio en caminos de reconciliación. Te pedimos por cada familia que sufre, por quienes viven en medio de la inseguridad, por los jóvenes que buscan la esperanza y por quienes han perdido el rumbo. Danos la valentía de construir la paz desde lo cotidiano, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en el respeto y
y cuidado de los demás. Haznos instrumentos de tu paz, capaces de sembrar justicia y diálogo, fraternidad en cada espacio donde vivimos. Que nunca dejemos de creer que el bien es más fuerte que el mal y que el amor siempre puede más. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Todos los santos salesianos, rueguen por nosotros. Amén. Gracias, Juanita. Pasamos a los avisos. Gracias, Marilyn. Juanita, pues un orgullo, de verdad, un gran sabor de boca esta noche. De verdad que es justo lo que dijiste en la última parte. Y te lo voy a decir yo a ti. Eres un lujo pedagógico. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor ser tu compañera de codo a codo día a día y disfrutamos muchísimo este gran trabajo que hiciste. Muchísimas gracias, Juanita. Y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente transmisión del ciclo de sucesores de Don Bosco, el próximo 21 de abril, y vamos a conocer sobre la vida y obra de Egidio Vigano. Conéctense porque tenemos sorpresitas. Quien va a ser nuestro ponente nos va a compartir muchísimas vivencias propias con Egidio Vigano. Entonces va a estar muy interesante. Les recordamos también que los miércoles ya no son días de ir al súper. Recuerden, no vamos al súper ni a la comer. Son días del mercadito salesiano, ¿vale? En el que invitamos a todos los alumnos a promocionar, a los exalumnos a promocionar sus artículos y servicios en nuestra comunidad de exalumnos. Pues nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por esta noche. Creo que todos hemos disfrutado muchísimo y sigamos caminando juntos como familia salesiana, siempre con alegría, esperanza y con mucho compromiso. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias. La vida